Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre los viejos rudimentos del mundo. Hay muchas tradiciones, muchas costumbres que las personas tienen. Esas tradiciones y costumbres se han venido desarrollando a través de la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, desde los principios, había costumbres y tradiciones de los hombres, tradiciones del mundo. Hoy vamos a hablar sobre esas tradiciones que el mundo, las personas no las han dejado. Inclusive muchos cristianos aún siguen las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres. Hoy vamos a hablar sobre las costumbres y tradiciones del mundo. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus dones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Gracias, Señor, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por darnos libertad por medio de nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros y dejar en esa cruz nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por dejar en esa cruz nuestras enfermedades. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Gracias, Señor, por tus dones. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Te pido, Señor, me des palabra con denuedo, Señor. Que tú seas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ponga palabra en mí. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser hacedor de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por este día. Te pido bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los viejos rudimentos del mundo. Colosenses capítulo 2. Plenitud de vida en Cristo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Gloria a Dios. La palabra aquí nos está advirtiendo que seamos sobrios, que miremos con nuestros ojos, que le pidamos a Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para conocer la palabra de Dios, para redargullar la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Hoy en día hay muchas tradiciones de hombres, como festejan Navidad, es una tradición de hombres. Festejan Año Nuevo, es una tradición de hombres. Festejan también en Semana Santa la crucificación de Cristo en Semana Santa, en el mes de abril. Es una tradición de hombres, es una doctrina de hombres. En la Biblia no está que festejemos la crucifixión de Cristo Jesús. No está. Solamente habla que Cristo murió por nosotros y murió y dio la vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se muera, no se pierda. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como su Salvador, tendrá la vida eterna. Promesas de Dios, no palabra de hombre. Y en verdad, efectivamente, Cristo murió por nosotros. Como dije, murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. ¿Qué debemos hacer para obedecer a Dios y para tener la vida eterna? Solamente creer en el Hijo de Dios. Solamente tener fe en Cristo Jesús. Solamente debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios y vino a este mundo, a esta tierra, a morir por nosotros en esa cruz, y dejó nuestros pecados, dejó nuestras enfermedades, dejó nuestras aflicciones, dejó también los mandamientos de la ley en la cruz, enterró la ley, enterró los decretos,
murió por nosotros. Jesús nos hizo libres de la esclavitud, del yugo de la ley, de las obras de la ley. Ahora nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Tenemos libertad para buscarlo. Tenemos libertad para servirlo. Tenemos libertad para adorarlo, para buscarlo en santidad, siendo justos, siendo rectos, siendo temerosos de Dios. No andando bajo la carne, no andando bajo el pecado, no andando bajo nuestras propias concupiscencias. Hoy en día hay muchas tradiciones. Cuanto más los católicos hacen mandas, arrastran una cruz tantos kilómetros y se la llevan a una iglesia. Esa es una tradición de los hombres. Los católicos toman ceniza, se ponen ceniza en la frente. Los católicos festejan el día de resurrección, festejan el día de Ramos, festejan toda tradición que les venga en mente. Esas son tradiciones de hombres, son doctrinas de hombres, son rudimentos de hombres. Al igual que la independencia de México, también se festeja en México. En México se festeja el Día de la Virgen, se festeja el Día de Muertos. Son tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros somos circuncidados en Cristo Jesús. No lo somos manualmente, lo somos por nuestra fe en Cristo Jesús. Somos circuncidados por nuestra fe en Cristo Jesús. Y allí en esa cruz, en ese madero, Jesús también anuló los decretos y anuló las leyes. Esas leyes por las cuales ninguna persona podía ser salva, porque eran leyes difíciles de sostener, de cargar, eran leyes pesadas, y ni aun los israelitas pudieron con esas leyes los llevaban hacia la muerte. Jesús allí en la cruz, en el madero, anuló esas leyes, anuló también los decretos. Vamos a verlo también en otro versículo. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Repetimos otra vez el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Gloria a Dios. Como ven, Jesús también anuló el mandamiento anterior, y ese mandamiento anterior era la ley, las obras de la ley, obras que ninguna persona podía con esas cargas. Ninguna persona era salvo por seguir la ley, porque si eran infractores de una parte de la ley, se hacían transgresores de toda la ley, y esa ley los llevaba hacia la muerte. Pero ahora la nueva gracia de Cristo Jesús, el nuevo pacto de Cristo Jesús,
nos lleva a la vida eterna por medio de nuestra fe. Ya no tenemos que hacer obras de la ley, ya no tenemos que seguir decretos. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro nuevo pacto. Hoy en día hay diversidad de doctrinas. Aún entre los cristianos hay diversidad de doctrinas. Y hay doctrinas donde no se habla del nuevo pacto de Cristo Jesús. Hay doctrinas donde no se habla que Jesús anuló la ley, que Jesús anuló los decretos. Y los quieren tener en la vieja doctrina, en la doctrina de la ley. ¿Para qué? Para obligarlos a que den el diezmo, para sacarles el dinero, para mentirles con la palabra de Dios. Y solamente les muestran un versículo. Regularmente el versículo de arriba es el que le muestran y no le muestran el versículo en medio, ni el versículo de abajo, ni los versículos que están en otro capítulo. Solamente les muestran el versículo que quieren que la persona escuche y les esconden los demás versículos para que la gente no se entere que Jesús es la gracia, que ya no tenemos que hacer obras, que ya no tenemos que diezmar, que ya la ley fue suprimida, que Jesús anuló la ley, anuló los decretos por el nuevo pacto de Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios. Como ven, la palabra es clara, la palabra no se equivoca. Cuando leemos la palabra por completo, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces le entendemos a la palabra de Dios. Muchas personas solamente muestran un versículo para engañar a la gente y les ponen como por ejemplo Malaquías capítulo 3: malditos sois la nación porque todos me habéis robado, trae los diezmos al alfolí, para que Dios reprenda al devorador y para que sean bendecidos, para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunden. Eso es lo que leen la mayor parte de los predicadores, las bendiciones de Dios. Y este versículo está enfocado al pueblo de Israel, a los israelitas, para el pueblo, a los israelitas. Y esos diezmos, esas ofrendas, eran para la tribu de Levi porque no alcanzaron heredad. Seguimos leyendo. Gálatas capítulo 4. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Santo eres, Señor. Muchas personas guardan los días, guardan los meses, guardan los años, festejan su cumpleaños, festejan el día santo de la persona, el cumpleaños de su hijo, el cumpleaños de su esposa, el cumpleaños de su mamá, el cumpleaños de su abuela, el cumpleaños de su nieto. Festejan Navidad, Año Nuevo, Mes Patrio, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño, Día de los Muertos, Día de la Virgen de Guadalupe. Y cuánta festividad, cuánta paganería, cuánta tradición de los hombres, cuánta doctrina de los hombres haya, la festejan. Lamentablemente, todas esas tradiciones están adentro de la iglesia, de la católica principalmente, y de los cristianos también igualmente. Están en todas las iglesias esas tradiciones de hombres. Ni siquiera son mandatos de Dios, ni ordenanzas de Dios, menos leyes de Dios. Tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. Es lo que festeja el hombre, es lo que festeja el cristiano. Tradiciones de hombres. Seguimos leyendo.
Santo eres, Señor. Colosenses capítulo 2. Ustedes están muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Como ven, Jesús murió en esa cruz para perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, sus pecados le son perdonados. Todo aquel que cree en Cristo Jesús ha nacido de nuevo. Sus pecados, aunque hayan sido como una montaña, grandes, inmensos, sus pecados son borrados y son perdonados. Sus pecados son emblanquecidos. Esos pecados no cuentan y contará después de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y Cristo allí en esa cruz anuló el acta de los decretos, de las leyes y de los mandamientos que había sobre nosotros. Los anuló, los borró, los echó fuera, para ser libres de toda atadura de la ley, para ser libres de todo yugo de la esclavitud de la ley, para ser libres de toda obra de la ley. Ahora, por nuestra fe en Cristo Jesús, somos libres para alabarlo, somos libres para buscarlo, somos libres para adorarlo, somos libres para servirlo. Ahora solamente nos queda andar en rectitud, solamente nos queda andar en obediencia, solamente nos queda andar en santidad. La libertad que Cristo nos dio no es para que nos vayamos al mundo, para que nos vayamos a pecar, para que nos vayamos a robar, para que adulteremos, para que forniquemos, para que salgan de nuestras bocas chismes, incoherencias, gritos, mal habladas. Ahora en Cristo Jesús debemos ser buenas personas, debemos obedecer la palabra de Dios, debemos andar en santidad, debemos ser justos, debemos ser perfectos ante Dios, debemos ser honestos y, como dije, debemos andar en santidad. Y también debemos de andar en amor. Eso es lo que diferencia a un cristiano a un no cristiano, de que tenemos a Cristo y somos luz para las naciones, somos luz para el mundo. Volvemos a Colosenses capítulo 2, plenitud de vida en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Santo eres, Señor. Como ven, aquí la palabra de Dios habla de que nadie nos juzgue en cuanto a comida. En la ley de Dios está la ley sobre los animales puros y los animales inmundos. Y en esa ley había animales inmundos, de los cuales no se podía comer de esos animales. Y aquí la palabra de Dios está hablando de que nadie nos juzgue en cuanto a comida. Muchas personas agarran el lado contrario y dicen, como está aquí en la palabra, que no debemos de juzgar por la comida, entonces voy a comer todo lo que yo quiera. Voy a comer carne de puerco, voy a comer pasteles, panes, voy a tomar sodas, comer todo hasta quedar lleno, hasta no poder caminar. Eso es glotonería. Y Dios nos agrada de la glotonería. Podemos comer de todo, pero moderadamente, sin comer mucho, sin glotonería. También la palabra de Dios habla que nadie nos juzgue en cuanto a fiestas. En los decretos que Dios puso al pueblo de Israel, le impuso que hicieran varias fiestas. Una de esas fiestas era la fiesta de las primicias, y de eso está hablando la Biblia, que nadie os juzgue en cuanto a fiestas.
y dicen, al cabo en la Biblia está que no tenemos que ser juzgados porque andamos a las fiestas. Y muchos se van a las bodas, se van a las parrandas, se van al mundo. Viene un cantante del mundo y se van a esa fiesta. Se van al rock and roll, se van al rap, se van al mundo, a las fiestas del mundo, donde hay licor, donde hay alcohol, donde hay cerveza, donde hay mundanidad, donde hay liberalidad para hacer lo malo, para andar en el pecado. Allí andan las personas, allí andan los cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, nadie nos juzgue en cuanto a fiestas. Se agarran el lado contrario, el lado equivocado. Esas fiestas eran las fiestas que Dios les impuso al pueblo de Israel, que las celebrasen cada año. Eran varias fiestas al año. Gloria a Dios. Versículo 20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros en Cristo Jesús ya morimos a los rudimentos del mundo. Pero hay muchas personas que tienen a Cristo, lo aceptaron y viven aún haciendo los rudimentos del mundo. Viven bajo los rudimentos del mundo. Y como ejemplo está diciendo la palabra de Dios que algunos tienen doctrinas de hombres, rudimentos de hombres, como diciendo no manejes, no toques y no gustes. Y como ejemplo podemos decir que aún muchos se van a las obras de la ley. Algunos quieren guardar el séptimo día, es un precepto de hombres. Y aún algunos quieren guardar la ley del diezmo, obligan a los hermanos a que les den diezmos y solamente le muestran el versículo de Malaquías 3: malditos sois la nación porque todos me habéis robado. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esos son preceptos de hombres, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Cuando sabemos que Cristo Jesús anuló la ley y los decretos, ya no estamos esclavizados al yugo de la ley. Ahora vivimos bajo el nuevo régimen de Cristo Jesús. Vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús. Y ahora Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesús es nuestro nuevo pacto. La ley y los decretos quedaron anulados por los siglos de los siglos. El sacerdocio de Dios es inmutable para siempre, por los siglos de los siglos. Ya no dependemos de obras, ya no dependemos por guardar la ley, ya no dependemos por dar el diezmo. Y esas doctrinas están en la iglesia, doctrinas de hombres, falsas doctrinas, doctrinas destructoras para llevar al pueblo a la perdición, donde están negando a Cristo Jesús, donde están negando la gracia de Cristo Jesús, porque hoy alguna persona que quiera obedecer a la ley y se hace infracción de una parte de la ley, transgiere toda la ley, transgiere toda la ley, y por transgredir una parte de la ley no son salvos, los llevan hacia la muerte, los llevan hacia el pecado, hacia la muerte. Pero ahora con Cristo Jesús, esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús nos lleva a la vida eterna, nos lleva con Cristo Jesús, nos lleva hacia el paraíso, al reino de los cielos, por los siglos de los siglos, sin hacer obras, sin hacer una obra de la ley. Solamente es por nuestra fe, por haber creído en Cristo Jesús. Hay diversidad de doctrinas, hay diversidad de mandamientos, hay diversidad de rudimentos del mundo, y hay muchos rudimentos que llevan hacia la muerte, llevan hacia el pecado,
porque no van al camino del redil hacia Cristo Jesús. Están negando a Cristo Jesús y están haciendo su propia doctrina y se están siendo acreedores de la muerte, porque están negando la fe, porque están negando al Espíritu Santo de Dios que viene por nuestra fe en Cristo Jesús. Y a muchas personas les importa más lo monetario, les importa más que se siga la ley del diezmo. Por eso hay diversidad de rudimentos del mundo. Unos van para allá, para la derecha, otros van para la izquierda, otros van para atrás, otros van para arriba, otros van para abajo, y muy poquitos van derechos hacia el redil de Cristo. Hoy la salvación no cuesta, solamente es de que creamos en el Hijo de Dios y seremos salvos. La voluntad de Dios es de que todos nosotros seamos salvos. La voluntad de Dios es de que nadie se pierda. Y la voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare, nada se pierda. Que todo sea ganado y que todos estemos arriba en el cielo y estemos con Dios a la diestra por los siglos de los siglos. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador. Te invito a que tengas fe en Cristo Jesús. Te invito a que seas salvo por medio de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan 5:12: al que tiene al Hijo tiene la vida, al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como ven, solamente Cristo es el único camino para el cielo. Solamente Cristo es el único camino hacia la salvación. No hay otro mediador, no hay otra persona y no hay otro evangelio diferente al de Cristo Jesús en el que pueda ser salvo. Solamente Cristo Jesús es el camino hacia el cielo, es el camino hacia la salvación. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.